Bien, ahora lo que vamos a ver va a ser los casos de desarrollos de cuerpos con superficies curvas. Para eso entonces vamos a ver conos rectos y conos oblicuos, y cilindros rectos y cilindros oblicuos. Eh, para el caso de desarrollo, estos cuerpos con caras curvas se asimilan a los cuerpos de caras planas, a los prismas y a las pirámides. En el caso de los conos, van a ser similares, el trabajo va a ser similar al que hacemos con las pirámides. En el caso de los cilindros, va a ser similar al trabajo de los prismas, tanto en los rectos como en los oblicuos. Lo que tenemos acá en la imagen es proyección horizontal y vertical de un cono recto. Los elementos del cono, similares a los de la pirámide, son la base, un eje, en el caso de los rectos, ese eje es una recta perpendicular al plano de la base, y un punto que pertenece al eje, que es el vértice. En el caso de las pirámides, desde el vértice concurren a cada uno de los vértices de la base una recta que determinan las aristas, entonces determinan la cantidad de caras, o sea, determinan las caras que tiene esa superficie piramidal. En el caso de los conos, como la base o la directriz, o sea, la curva directriz es una circunferencia generalmente con lo que trabajamos nosotros, hay infinitas rectas que van desde el punto vértice a los infinitos puntos de esa circunferencia. Entonces, ahí es donde se genera la superficie cónica, o si no también lo que se interpreta como la generación de una superficie cónica es contar con una recta que va desde el vértice hasta un punto de la base, y esa recta gira alrededor del eje de la superficie cónica, y en ese movimiento de rotación determina infinitas generatrices que terminan conformando la superficie cónica. Si queremos trabajar entonces con una superficie cónica para el desarrollo, como no contamos con aristas, lo que tenemos que hacer es buscar rectas auxiliares que nos permitan trabajar o dividir esa superficie cónica en distintos sectores para poder de esa manera encontrar o poder determinar el desarrollo. Esas rectas auxiliares van a venir de dividir la base, que es esta circunferencia, en 12 partes iguales. Y vamos a tomar las 12 divisiones como un número aceptable de cantidad de divisiones. Mientras más divisiones tenga esa base, vamos a tener más precisión en el resultado. Mientras menos, va a ser más inexacto. Tengamos en cuenta que vamos a tomar la superficie curva del cono, lo vamos a simplificar prácticamente a un triángulo. Entonces, mientras más divisiones tengamos, esos triángulos van a ser más pequeños y va a estar más aproximado a la curva que es la superficie cónica. 12 divisiones también porque las podemos trazar con la escuadra de 30 y 60. Esto es una recta 30 grados para un lado, 30 grados hacia el otro, 60 hacia un lado, 60 hacia el otro, más la vertical y la horizontal nos dividen la circunferencia en 12 partes iguales. También que sean 12 partes iguales nos simplifica el trabajo para el desarrollo. Si nosotros desde el vértice de la superficie cónica trazamos una recta a cada uno de esos 12 puntos auxiliares que encontramos en la base, obtenemos esas 12 generatrices o rectas auxiliares que pertenecen a la superficie cónica. Entonces ahora aplicamos el procedimiento de desarrollo que vimos para el caso de la pirámide. En el caso de la semana pasada, pirámide oblicua. Pero para el caso de la pirámide recta sería también similar. Es más simple trabajar con conos o pirámides rectas que con conos o pirámides oblicuas porque la medida de las aristas o las generatrices es siempre la misma. Fíjense que la distancia que va del vértice al plano de la base se mantiene constante, siendo que el eje es perpendicular a la base. Entonces yo lo que voy a estar haciendo sería dividir esta superficie cónica en 12 paños iguales, que van a ir desde, por ejemplo, la generatriz 0 a la 1 y hasta el vértice. Ese paño, ese sector de superficie cónica, va a ser igual a los otros 12 que terminan completando los otros 11 que terminan completando la superficie cónica. Entonces, en la medida que yo conozca la verdadera forma de la base, que me da la verdadera magnitud de la distancia entre las generatrices, o sea, la verdadera magnitud entre este punto 0 y el 1 y el 2, que es la misma distancia, 2 y 3, 3 y 4, todas esas distancias que son iguales, yo conozco esa distancia y la verdadera magnitud de una de las generatrices, yo con el método de triangulación voy a poder entonces
definir el desarrollo de esta superficie cónica. Como todas las generatrices son iguales, fíjense, este desarrollo empieza con trazar una de las generatrices en verdadera magnitud, en este caso sería la B0, está trazada en verdadera magnitud, y como son todas las generatrices iguales, puedo trazar este arco con el compás, porque la distancia del vértice a la base va a ser siempre la misma. ¿Por qué no busco ninguna verdadera magnitud de las generatrices auxiliares? Porque si bien la mayoría podría decir que son rectas oblicuas, la 0B, la B6 son rectas frontales y en la proyección vertical del B2 están en verdadera magnitud. Como sé que son todas iguales, no hace falta entonces buscar más verdaderas magnitudes. Entonces por eso me apoyo en esa verdadera magnitud y es la que tomamos en el desarrollo. A partir de ahí tomo la verdadera magnitud de esta distancia, de 0 a 1, ¿sí? Y la marcamos sobre ese arco de circunferencia. Entonces, una vez que tengo esa distancia, yo sé que las 12 divisiones son iguales, yo puedo marcar esa medida sobre este arco 12 veces, de manera de haber empezado con el punto 0 y terminar también con el punto 0. A partir de ahí lo que hay que hacer es unir todos esos puntos en la base con el vértice y nos determina este abanico que hemos pintado en rojo, que es el desarrollo de esta superficie cónica. Si yo corto una cartulina con esta forma y uno esta generatriz 0 con esta generatriz 0, termino armando el modelo de esta superficie cónica que vemos acá. Si adhiero a cualquier punto de esta superficie en lo que es el desarrollo de la base, esta circunferencia, que es igual a la circunferencia de la base, entonces completo la maqueta de la superficie cónica con base, verdadera forma que ya tenía en la proyección horizontal. Así entonces es el desarrollo de un cono con esas 12 rectas auxiliares, que sería el trabajo similar al haber resuelto el desarrollo de una pirámide de 12 caras. La diferencia está en que entre el punto 1 y el 0 y el 1, el 1, el 2, 2 y 3, todos estos puntos en la base, los puntos están unidos con esta circunferencia, o sea, esta curva de compás, y si fuera una pirámide tendríamos que unirlo con reglas, porque cada una sería una cara triangular de la superficie piramidal. Los conos oblicuos. Con oblicuo, el desarrollo, similar a la pirámide oblicua que veíamos la semana pasada. Lo primero que tengo que hacer es dividirlo en partes iguales. Voy a la base, lo divido en partes iguales, cosa que puedo hacer, repito, con la escuadra 30 y 60 y también con el compás, porque con la apertura del compás, con la medida del radio de esta circunferencia, yo me posiciono sobre los puntos que serían el 0, el 3, el 6 y el 9, que está faltando la denominación acá, y marcando con el compás hacia un lado y hacia el otro, tengo las mismas 12 divisiones equidistantes sobre la circunferencia. Lo que sigue es unir esas divisiones con el vértice, y de esa manera obtengo las 12 rectas auxiliares con las que voy a trabajar para el desarrollo. En este caso, como en el caso de la pirámide oblicua, no todas las generatrices miden lo mismo, por lo que vamos a recurrir al procedimiento que es el más adecuado para esto, para encontrar esas verdaderas magnitudes, el procedimiento de giro, y girar alrededor de este eje vertical, de este eje que pasa por el vértice, por supuesto, que elijo ese punto, porque todas las rectas concurren a ese punto, y entonces la giro en la proyección horizontal hasta colocarlas en posición frontal, y de esa manera obtener la verdadera magnitud de esta generatriz. Si ustedes se fijan, no se giró ni la generatriz 0 ni la 6. Y eso pasa porque en la posición que está planteado este cono oblicuo, en el sistema original, el sistema B2H1, 0B y B6 son rectas frontales y están en verdadera magnitud. O sea que no hacía falta obtener la verdadera magnitud por giro porque ya están en verdadera magnitud en la proyección. Acá entonces, y fíjense también que se giró la mitad de las generatrices porque la superficie cónica al ser simétrica, si yo resuelvo la verdadera magnitud de 1B, voy a estar resolviendo la verdadera magnitud de lo que es 11B, 2B igual a 10B y así. Por eso se busca una sola vez. Una vez que tengo la verdadera magnitud de todas las generatrices y la verdadera forma de la base, que me da la distancia real entre los puntos auxiliares que yo elegí, empiezo a marcar el desarrollo a partir de una de las generatrices, en este caso la B0, que es la más larga, sobre esta línea vertical. Eso es B0 en verdadera magnitud.
Y a partir de ahí, con el procedimiento de triangulación, con la distancia a los puntos en la base y la verdadera magnitud de cada generatriz, fíjense, hacia un lado y hacia el otro, y con la verdadera magnitud de la generatriz 1 y lo que sería la generatriz 11, esto está mal ahí la denominación, estoy haciendo este paño de superficie cónica y este otro paño en el desarrollo. Lo que sigue es marcar la distancia de 1 a 2, que es esta acá, y de 11 a 10, ¿sí? Y ahí entonces voy a obtener esta figura, que ya no es un abanico, un sector de circunferencia, sino que va a variar porque varía la medida de las generatrices, no varía la distancia entre los puntos, porque yo la marqué acá equidistante, pero fíjense la figura que queda, el desarrollo de este cilindro oblicuo. Si yo corto esta figura y uno esta generatriz con esta generatriz, obtengo la maqueta de esta superficie cónica oblicua. Por supuesto que si tengo la verdadera forma de la circunferencia de la base, adosado a cualquier punto que haga contacto con el desarrollo de esta línea de la base, voy a poder armar el desarrollo de la superficie cónica oblicua completa. Pasamos ahora a lo que es el desarrollo de superficies cilíndricas. El cilindro recto, que como les decía, es asimilable al trabajo que hacemos con prismas rectos, y ya vamos a ver con prismas oblicuos también, porque el cilindro no tiene aristas, pero sí tiene generatrices. Y estas generatrices son, en el caso del cilindro recto, son rectas paralelas entre sí, paralelas al eje de la superficie cilíndrica, y ese eje y las generatrices son perpendiculares a los planos de la base, que son en este caso dos circunferencias, que las vemos acá en verdadera forma porque están en posición horizontal. De nuevo, como en el caso del cono, como no tenemos aristas, recurrimos a la división de la superficie cilíndrica en partes iguales, 12, y una vez que tenemos las divisiones en la proyección horizontal y marcamos las rectas auxiliares en la proyección vertical, lo que tenemos que hacer es lo que sería la transformada de la sección normal, que en este caso coincide con la base del cilindro recto. Entonces, en esta línea recta que está acá, lo que vamos a hacer es trasladar 12 divisiones iguales, que las obtengo de la proyección horizontal de las 12 divisiones que marqué, ¿sí? Empiezo en la arista A, en la generatriz A, perdón, por supuesto voy a terminar en la generatriz A. A partir de esta línea, que es la transformada de la sección normal, voy a trazar perpendicular las generatrices que obtengo en verdadera magnitud en la proyección vertical. Entonces fíjense que me queda determinado este rectángulo, que si yo recorto y uno esta generatriz A con esta generatriz A, obtengo la maqueta de esta superficie cilíndrica recta, ¿sí? Lo que sigue en el ejercicio, fíjense, ahí están las 12 generatrices. Podría decir que tengo un prisma de base dodecagonal, o sea, un polígono de 12 lados, que estos son 12 caras planas también. Y si quisiera armar ese desarrollo, tendría que, por supuesto, plegar por cada una de estas rectas que representaría las aristas de ese prisma de 12 caras. En este caso, como un cilindro, nada más son generatrices y no aparecen aristas o quiebres en esa superficie. Si obtengo la verdadera forma de las bases, que de hecho las tengo acá en esta proyección, y agrego una en la parte superior y una en la parte inferior, tengo toda la información necesaria para construir la maqueta de ese cilindro. Lo que estamos viendo ahí en la presentación es cómo se completa la sección plana que está marcada en este ejercicio, un plano proyectante vertical que secciona al cilindro, cómo secciona esas rectas auxiliares que buscamos para hacer el desarrollo, y cómo se traslada esa sección también al desarrollo. Este es un tema que este año no vamos a tocar. Pero bueno, en definitiva, el desarrollo del cilindro recto es este rectángulo. Si se une esta generatriz con la última, que es la misma en realidad, obtenemos el modelo de esa superficie cilíndrica recta. Y si vamos a lo que es el cilindro oblicuo, que lo tenemos ahí, generatrices en posición frontal, están en verdadera magnitud en la proyección vertical, y bases en posición horizontal, o sea, son dos circunferencias en posición horizontal, paralelas a la horizontal, están en verdadera forma en la proyección horizontal.
pasa lo que veíamos en el caso de los prismas oblicuos. Lo que tengo que hacer, primero, por ser una superficie curva, es dividirla en partes iguales, ¿sí? En las 12 divisiones que trazamos siempre. De ahí obtenemos 12 rectas auxiliares con las que vamos a trabajar con esta superficie cilíndrica. A partir de acá, esas 12 rectas auxiliares, en esta situación del cilindro, son 12 rectas frontales que están en verdadera magnitud, en la proyección vertical, y entonces en esa proyección vertical, con la generatriz en verdadera magnitud, vamos a incorporar un plano perpendicular a ellas, que va a ser el plano alfa, que en realidad me está marcando la sección normal, el corte perpendicular a las generatrices y al eje de la superficie cilíndrica. ¿Esto para qué? Para conocer la sección normal, porque yo conozco la verdadera forma de las bases, pero si yo desarrollo en una línea la longitud o el perímetro de esas bases, no puedo colocar perpendiculares las generatrices porque no son perpendiculares en el espacio, y estas distancias de la verdadera forma de la base no es la distancia real de esas generatrices en el espacio. Entonces, una vez que yo obtuve, fíjense, es como una sección. Este plano se traza perpendicular a las generatrices en verdadera magnitud, por supuesto genera una intersección con cada una, en un caso de intersección de recta con plano proyectante. Lo podemos trasladar a la proyección horizontal sobre la generatriz que corresponda, y de esa manera vamos a obtener 12 puntos que al unirlos nos va a terminar resultando esta elipse. Entonces fíjense la diferencia que hay entre una base oblicua, que surge de una sección oblicua en una superficie cilíndrica, y una sección perpendicular a las generatrices del mismo cilindro. No está todavía en verdadera forma la sección normal, pero podemos ver que espacialmente seguro son diferentes. ¿Cómo obtengo la verdadera forma de la figura que aparece en este plano proyectante vertical? Con un cambio de plano, un nuevo plano de proyección paralelo a ese plano proyectante vertical, que sería como un nuevo sistema, agregar un nuevo plano horizontal. Acá no está planteada la línea de tierra, lo que se planteó en este nuevo plano, bueno, esta nueva proyección, es el E3, que fíjense que es este eje que aparece acá, en el medio, que también sirve como eje de simetría de esta elipse. Lo que pasa de este lado también pasa del otro lado del eje. Y entonces esa nueva proyección horizontal, ese H3, se va a dibujar trasladando el eje de esta elipse, que es la que me interesa, es el eje de la sección normal, y trasladando o prolongando las 12 líneas, las 12 generatrices auxiliares, con los apartamientos que obtenemos, en este caso desde el eje hacia un lado y hacia el otro, vamos a obtener la posición de los 12 puntos de las generatrices auxiliares y la verdadera distancia que hay entre esas generatrices en el espacio. Si ustedes se fijan, la distancia entre 0 y 1 es mayor que la de 1 a 2 y mayor todavía que la de 2 a 3. Después, por una cuestión de simetría, doble simetría de esta elipse, este cuadrante se repite acá y se repite acá, pero con esas medidas que son distintas, nos marca que no son equidistantes las generatrices en el espacio. Una vez que yo tengo la verdadera forma de la sección normal, lo que sigue es la transformada de esa sección normal. Entonces, en una línea recta, las medidas que obtengo en el perímetro de esta sección normal, las trazo, fíjense, la distancia de 0 a 1 es mayor que de 1 a 2, y también mayor que de 2 a 3, y a partir del punto 3 se repite, 3 a 4, o sea, las tres distancias anteriores, de 3 a 4 es la más chica, 4 a 5 es un poquito más larga, de 5 a 6 es la mayor. Y a partir del punto 6, hacia el otro lado, se vuelve a repetir la otra mitad de esa elipse. Como esta es una sección normal, que yo la tracé normal, a propósito, perpendicular a las generatrices, yo en el desarrollo voy a trazar rectas perpendiculares a esa sección normal, que van a ser las generatrices auxiliares, y trayendo las verdaderas magnitudes de esas generatrices de la proyección vertical, porque son rectas frontales y están en verdadera magnitud, las voy a trasladar tomando la distancia de la línea de la sección normal hacia arriba y hacia abajo, y haciendo lo mismo en el desarrollo, hacia arriba y hacia abajo, y de esa manera van a ver cómo, si bien todas las generatrices son iguales, están desplazadas sobre la sección normal
nos terminan conformando esta figura, que es el desarrollo de la superficie cilíndrica oblicua, ya no un rectángulo, que yo uno los bordes y se conforma ese cilindro recto, sino que esa onda que tiene esta figura hace que cuando una, la primera y la última generatriz, me determine el modelo de este cilindro oblicuo, cuyas bases sí van a ser circunferencias, pero la sección normal, si yo corto si yo miro en realidad esa maqueta, ese cilindro que termino armando, voy a ver que la sección normal, o sea, la sección de ese caño, podríamos decir, no es una circunferencia, sino que es una elipse con esta forma. ¿Está? Entonces, de esa manera obtenemos el desarrollo del cilindro oblicuo, semejante a lo que es el procedimiento del prisma oblicuo, en donde la sección normal se traza perpendicular a las aristas del prisma, pero después tenemos que buscar la verdadera forma de su sección normal y esas dimensiones trasladarlas a la transformada de la sección normal y pasar las aristas hacia arriba y abajo de la sección normal. Cuando siempre les pedimos que dibujen la cara, que muestren la cara interna del desarrollo, es porque al momento de la fabricación de las piezas, todo lo que son trazos quedarían, al momento de armar la maqueta, quedarían en el interior y no se verían del lado de afuera. Pasa también cuando uno trabaja con chapas o con algún otro material, que todos los trazos para llegar al modelo quedan en la parte interior de la maqueta o del modelo propiamente que estamos armando. ¿Cómo sé yo que estoy dibujando la cara, que estoy mostrando la cara interna y no la cara externa? Y eso va a depender de la secuencia que yo tome, en este caso la denominación, fíjense que va en sentido horario en la base, y ese orden lo tomé también para la transformada de la sección normal, pero todavía para asegurarme de que esto es la cara interna y no la externa, es una vez que elegí el sentido, o la secuencia con la que voy a trasladar esos puntos auxiliares, todavía tengo que elegir qué es lo que voy a trasladar, a medir hacia arriba y hacia abajo de la sección normal, porque eso me va a definir si muestro una cara o la otra de la superficie. Siguiendo este orden de agujas del reloj, podremos decir 0, 1, 2, 3, 4, y tomando desde la sección normal hacia arriba esta medida que tomo, voy a estar mostrando la cara interna del cilindro. Esta medida hacia abajo la tomo por acá. Y tomo el mismo criterio para todas las otras generatrices. Si yo midiera al revés, o sea, esta distancia la tomo de la sección normal hacia abajo y esta distancia de la sección normal hacia arriba, el resultado, la geometría va a ser la misma, pero voy a estar mostrando la cara externa. ¿Sí? O sea que buscamos siempre que los desarrollos sean a cara interna. Así que bien, esto sería la teoría de los procedimientos para realizar los desarrollos de distintos tipos de poliedros, de caras planas y con caras curvas. Así que bueno, ahora pasamos a los ejercicios que están preparados para este tema.